corre, el tiempo pasa y yo me pongo cada vez más viejo. ¿Qué tal vez me quede tiempo? Yo me pregunto ¿cómo será? Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Hemos visto que a través de Jesucristo, ese maravilloso Hijo de Dios, a través de la fe en Él, a través de la gracia de Dios, que Dios nos las da, nos las regala sin merecerlas cuando ponemos esa fe en Jesucristo, tenemos vida eterna, somos hechas nuevas personas, y siendo parte entonces de su familia, de la iglesia de Dios, tenemos un poder en el Espíritu maravilloso, y sabemos que esa es una realidad. Y los que hemos pasado por esa experiencia, tenemos ese testimonio de lo que Dios, a través de Cristo, a través de la fe, ha hecho en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿habrá algún testimonio extra, especial, aparte del nuestro, de lo que hemos vivido, que da testimonio de esto, o sea, que asegure, que atestigue que realmente Cristo es la persona correcta? Bueno, claro que sí. Y vamos a ver ahí 1 de Juan 5, 6 a 9, donde dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Así que, en el versículo 6 sabemos que por la gracia de Dios, que incluye la salvación, lógicamente, la vida eterna, la seguridad, la esperanza, incluye ese poder especial en sus hijos, vino a través de Jesucristo. Ahora, y está diciendo que vino mediante agua y sangre. ¿Qué querrá decir esto? Yo estuve investigando porque realmente el texto no lo dice en sí mismo. Y realmente mirando algunos comentarios, etcétera, hay distintas opiniones realmente sobre qué quiso decir aquí el Señor a través de Juan en esto. Muchos piensan que se refiere a un solo hecho, a la muerte de Cristo. ¿Y por qué lo dicen? Porque recuerden cuando aquel soldado con la espada, con la lanza, tocó el corazón de Jesucristo, dice que de su herida brotó agua y sangre. Así que sabemos que, los demás que estaban ahí con él muriendo, los ladrones en la cruz, fueron partidos sus huesos y rematándolos de esa manera. Pero cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto, no tenía sentido que le hicieran eso a un cadáver. Y por eso fue como una especie de golpe de gracia, para estar seguro que estaba muerto, le clavaron esa lanza y salió agua y sangre. Por cierto, es una profecía cumplida ahí de que al Señor no le iban a romper los huesos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo cierto es que ahí brotó agua y sangre. Muchos piensan, ahí se refiere a eso, a la sangre y al agua, o sea, se refiere a la muerte de Cristo. Sin embargo, estuve leyendo un comentarista maravilloso, nada más que del siglo XVII, Matthew Henry, mi preferido, y él dice, él ve allí un simbolismo. Y no dice que sea así, pero dice que es muy probable que eso quiera decir que el agua realmente está hablando de la purificación que hay en Cristo, que Él nos limpia, que Él nos santifica. Y la sangre, lógicamente, la parte expiatoria, ¿no? Que Cristo derramó su sangre como el Cordero de Dios para pagar por nuestros pecados. Y él basa esa interpretación en base a la costumbre judía ceremonial acerca de la purificación, que implicaba el lavamiento de agua, con agua, pero también la forma expiatoria de matar un cordero y derramar ahí su sangre.
Así que en esa ceremonia de purificación incluía esas dos cosas. Y eso viene muy bien entonces, si comparamos que Cristo es el Cordero de Dios, que en agua pudiera decir eso. También hay quienes interpretan que realmente cuando habla del testimonio del agua, está hablando de que cuando el bautismo de Jesucristo en agua, se oyó la voz del Padre testificando de su Hijo, y también, bueno, a través de la sangre, su testimonio, ¿no?, de que murió por nosotros en la cruz. Ahora, hay una cosa cierta, que esos elementos que salieron de ahí del cuerpo de Cristo, el agua y la sangre, definitivamente sí tienen una enseñanza para nosotros. Hemos sido purificados a través de cuando le aceptamos, debido a que por su sangre Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿quién es el que da testimonio de esto? Dice ahí mismo el versículo 6, dice el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Dice, porque el Espíritu, fíjense, el Espíritu con mayúscula, es la verdad. Qué interesante que no dice que el Espíritu dice la verdad, sino que es la verdad. Lo mismo dijo Cristo acerca de sí mismo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que aquí está hablando del Espíritu con mayúscula, la persona de Dios, la tercera persona de Dios, da testimonio, exactamente porque es la verdad, de que en esa muerte, en la cruz, en lo que Jesucristo dijo es un testimonio por el agua, en el sentido de que nos purifica, y por la sangre que nos justifica delante de Dios. Ahora, el versículo 7 dice que en el cielo hay tres que dan testimonios. Un testimonio, pero dicho por tres personas, ¿verdad? Como dice el texto, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que aquí está hablando acerca de la persona de Cristo, que hay un testimonio del mismo cielo de tres: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Por cierto, después dice en estos tres, y estos tres son uno. Estuve leyendo algunos comentarios, incluyendo el mismo Matthew Henry que ya les mencioné, donde esa expresión dice, y esos tres son uno, resulta que no aparecen en los manuscritos más antiguos, originales que se tienen. Bueno, los manuscritos más antiguos. El original no existe. Pero en esos manuscritos más antiguos, que son muchos, no aparece esa frase que esos tres son uno. Por consiguiente, realmente las versiones más modernas no aparecen. Bueno, el Reina Valera fue escrita en el siglo XV, de 1400 y tanto. Quiere decir que quizás en esa época no se tenía todavía muchos de estos nuevos manuscritos. Muchos piensan que no fue que se hizo intencionalmente con la idea de poner una idea ahí sobre la Trinidad o algo así, sino que lo más probable fue que alguno de los escribanos, de los que escribían la Biblia, recuerden que en esa época no había imprenta, todo era a mano, hizo una nota muy bien pensada, tres personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y escribían una nota en el margen, esos tres son uno. Y después quizás escribanos que vinieron después, sin querer, pues añadieron esa nota en el texto original. Ahora, lo cierto es que la realidad de la Trinidad, y que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres personas, que las tres son divinas y que hay un solo Dios, no dependen de esta frase en este texto. Realmente es una verdad. La Trinidad está más que demostrada en muchos textos de la Biblia. Así que no se trata de eso. Así que eso se puede realmente obviar y no es tan importante. Realmente no cambia para nada el sentido de ese texto. Ahora, lo que está clarísimo es que son tres los que dan testimonio. Los tres son nombre propio, con mayúsculas: Padre, Hijo, el Verbo. Y sabemos que el Verbo está hablando de Cristo, ¿verdad? En Juan 1:1, precisamente, en el principio era el Verbo. Está hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. Así que, hablando, tres dan testimonio, tres personas: el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese solo Dios da testimonio de que realmente Jesús es Jesús, Cristo, el Hijo, el Mesías, el enviado, el divino Hijo de Dios, la segunda persona. Ahora, hay algo más ahí en el versículo 8 tan interesante, que sí, después de hablar de ese testimonio de esas tres personas, ahora habla en plural, testimonios
en la tierra. Está hablando del cielo, dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. 2 puntos. El espíritu, el agua y la sangre. Dice, y estos 3 concuerdan. Así que tenemos el testimonio del cielo, de Dios, de la Trinidad, pero también hay 3 testimonios, dice, en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y creo que sí, separar aquí el agua de la sangre, me da más la impresión de que sí se refiere realmente a 2 cosas bien cerca, pero distintas. Y realmente creo que sí, que la idea de que el Espíritu da testimonio aquí mismo en la tierra es una realidad que todo cristiano sabe. Precisamente es a través del Espíritu en nuestras vidas que Él da la palabra, a través del Espíritu es que interpretamos la Biblia y podemos tener reconocimiento de que somos pecadores, que el Señor que nos limpia de pecado, que nos sella a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da poder para dar un testimonio poderoso aquí en la tierra en estos tiempos. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Menciona aquí la palabra testigos. Somos nosotros testigos, pero por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que Él es un testigo aquí en la tierra en este momento. También habla del testimonio del agua. Y lógicamente el testimonio de una vida transformada, purificada, santificada, es lo que refleja que un verdadero cristiano es eso, es cristiano, no porque lo dice, sino porque ha sido santificado, porque ha sido transformado, porque nació una vida nueva y lo viejo quedó atrás. Ese es un testimonio poderoso de que hace Cristo, que presenta a Cristo, porque fuimos lavados nuestros pecados. Y lógicamente el testimonio de la sangre, porque realmente solo el poder de Cristo muerto y resucitado en la cruz que pudo ocurrir algo. Si la sangre de Cristo no fue derramada en la cruz, ninguno de nosotros hubiera sido perdonado, porque quiere decir que todavía la condena estaría sobre nosotros, porque pecamos tú y yo. Pero porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, nosotros a través de la fe recibimos la gracia de Dios maravillosa, gratuita, porque fue Cristo quien pagó. Y ahora podemos dar ese testimonio. Sé que en el testimonio poderoso está, lógicamente, el Espíritu que da el poder, el agua que nos purifica simbólicamente, nos da una vida nueva, el testimonio, una vida cristiana nueva en Cristo, pero la sangre de Cristo que nos limpia de pecado. En ella es que hemos encontrado esa bendición. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Wow, ese texto menciona estas 3 formas de testimonio en la tierra. Dice que fuimos lavados, agua. Y esa agua, en el Espíritu fuimos santificados. Pero habla también de justificados. ¿Cómo fuimos justificados? Cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. Y todo eso dice por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo está presente en todo este testimonio, ¿verdad? De lo que ha ocurrido. Así que en el cielo, testimonio de la Trinidad, en la tierra, la iglesia transformada por el Espíritu Santo en el poder del Espíritu, santificada, pues predica la palabra y es testimonio poderoso de lo que pasó en la cruz. Ahora, fíjense cómo dice el versículo 9, porque hay algo que indiscutiblemente debe de agrupar todo esto y resumir todo esto. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién, de su Hijo. Así que todo este testimonio en el cielo, 3 personas un testimonio, y estos 3 elementos que testifican aquí en la tierra es acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesucristo.
Y claro, el testimonio de los hombres, que es el que escuchamos todos los días, siempre ha estado corrompido, ¿verdad? Fueron precisamente testimonios falsos lo que usaron para llevar a Jesucristo delante de los romanos y crucificarlo. Quiere decir que eso no ha cambiado. Y en este momento, ¿qué escuchamos de los hombres? Los intereses políticos, de poder económico, engañando a la gente con falsos testimonios, tanto usando los medios sociales, la prensa, todo. Está comprometido por el pecado del hombre. Pero donde hay un testimonio poderoso que podemos escuchar, para escuchar con claridad este testimonio del cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y este testimonio en la tierra, que es vidas transformadas, santificadas, el poder del Espíritu, el poder del mensaje de Cristo muriendo en la cruz y resucitado. Donde hay un testimonio poderoso, definitivamente, es en las Escrituras. En la Biblia es que encontramos todo ese testimonio, tanto el del cielo como el de la tierra. Por eso es que la Biblia es fundamental, es la base para escuchar, prepararnos y compartir ese testimonio en la palabra. Juan 5:39, palabras de Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de mí? Dijo Cristo. La palabra, la predicación de la palabra, fue esa palabra, las Escrituras. Fue lo que usó el apóstol Pablo, lo que usó el apóstol Pedro, lo que usó Esteban. Palabra de Dios. Porque ahí encontramos tanto el testimonio del cielo como el testimonio de la tierra. Y lo usó Pablo. ¿Y qué dice Pablo? 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No fueron sus propias palabras sabias, humanas. Fue la palabra de poder en el Espíritu. Así que por ese Espíritu tiene poder la palabra, y sabemos que la palabra tiene que estar basada en la Escritura para que ésta sea verdadera. Así que si usted es cristiano y me está escuchando, y usted recibió la bendición del perdón de sus pecados, y ya su vida fue transformada, ya busca la santidad, recuerde que tenemos un testimonio que compartir. Somos parte del testimonio en esta tierra, en el poder del Espíritu, hablando con una vida santa de lo que hizo Cristo en la cruz, el mensaje del Evangelio. Así que yo le invito a que tomemos en serio esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero si usted no ha dado aún ese paso de fe, en el nombre del Señor yo le digo, créale a Dios, al testimonio del cielo, tanto del Padre, del Hijo como del Espíritu Santo, y el testimonio aquí en la tierra, basado en una vida transformada, en el poder del Espíritu Santo, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nosotros allí y pagar la culpa nuestra, no de él. Aceptar eso por fe, confesar nuestros pecados y poner la fe en Jesucristo. Hágalo. Dios le bendiga. ¿Cómo será